Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado, se enfrentó a Nicolás Lúcar y a su invitada en Exichota por caso Chibolín. Escuchemos. Ahí entrega un celular, pero en su casa ya no entrega su celular personal, particular. Y eso también lo analiza. Y no tiene buena cara con lo que estás diciendo sobre Andrés Hurtado, mi querida Catherine. Y ahí sí te pido 30 segundos. Yo respeto mucho a la doctora Ampuero, es una gran colega, una trayectoria impresionante como tal, pero debo discrepar por 2 puntos importantes. A ver, una cosa es el mundo de las noticias y otra cosa es lo que aparece en el expediente. La necesidad de discutir sobre en qué circunstancias sí y en qué circunstancias no. ¿Es un instrumento legítimo? Sí. ¿Tiene requisitos? Sí. Que sí. Y no tiene buena cara con lo que estás diciendo sobre Andrés Hurtado, mi querida Catherine. Me imagino. Tú no tienes inconvenientes y tú tampoco, Elio, ¿no? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Buenos días a la doctora Ampuero también. ¿Pero a ti no te parece razonable lo que está diciendo Catherine? Es decir, con respecto a la justeza de la decisión con respecto a Andrés Hurtado y a que debió ocurrir lo mismo con la fiscal, por lo menos. No, yo respeto mucho a la doctora Ampuero, quien puede negar la trayectoria académica y profesional que tiene. Pero el tema es que con respecto a los comentarios que nos brinda, no es por un error jurídico lo que discrepo. Lo que sucede es que falta información con respecto a la carpeta que solamente la tenemos los abogados. Por ejemplo, en el caso de la doctora, en el caso del famoso viaje, la resolución como tal no analiza propiamente el viaje, porque el viaje como tal puede ser realizado por cualquier persona. Es más, la carta de la TAN hace referencia a que el viaje fue realizado por un lado el 14 y por otro lado el 18. No se aterriza propiamente en eso porque desde un primer momento en el expediente, que nada tiene que ver con las noticias periodísticas, se ha hecho referencia que el pasaje como tal fue comprado por la empresa del señor Andrés Hurtado. Una cosa es el mundo de las noticias y otra cosa es en el expediente. Eso no es un hecho que ha sido debatido como tal. Lo que ha sido debatido como grave y fundado elemento de convicción es el famoso pago de los $20.000, porque eso está bancarizado como tal. Y lo que fue discutido en ese momento fue en el elemento 70 y 72, elemento de convicción de fiscalía, fue lo siguiente. El señor Siucho dijo claramente, este dinero fue pedido por Andrés para él. Para él, no mete para nada a la doctora. Claro, una cosa es el mundo que tenemos de las noticias, que por eso hemos criticado durante el desarrollo de prisión preventiva que la fiscal utilizó cualquier cantidad de noticias, pero la famosa noticia, con el mayor de los respetos para el señor Alberto Ortiz, ha ayudado mucho para investigar, y se tiene que investigar definitivamente, pero la testigo, en este caso principal, que era la señora Ana Siucho, al momento de la declaración, y ahora lo puedo decir porque fue Justicia TV el Desarrollo, pues no dijo nada. O sea, cuando se le preguntaba, ¿a usted le consta? ¿A usted le consta? No constata nada. Bueno, me lo dijo mi hermano, me lo dijo mi hermano, me lo dijo mi hermano. Entonces, ¿qué tenemos? Solamente la declaración del señor Siucho con respecto a este tema. ¿Eso es necesario y se puede considerar como un grave y fundado elemento de convicción? No, pues, o sea, ¿no? Tú dices, Elio, que ni siquiera hay elementos fundados de convicción de que ha habido la comisión. Claro, podría haber. no pero existe. Tú dices lo contrario, Catherine. Ya, yo lo que he señalado en la entrevista es que el juez para los 3 ha señalado que existen suficientes elementos de convicción. Y lo que he señalado es que yo no estoy de acuerdo en la valoración del juez en cuanto al tercer requisito de la prisión preventiva, que es el peligro procesal, ¿no? El peligro procesal. No se ha debatido o no se ha emitido opinión respecto de que si ese ticket aéreo, fue o para qué viajó. Eso no es materia de debate. En el peligro procesal lo que se ha señalado es que la fiscal miente y Chibolín también miente, y el derecho a la autoincriminación no implica que tenga derecho a mentir, ¿no? El derecho a la autoincriminación es distinto. No existe derecho a mentir, y ellos mintieron respecto a quién pagó ese pasaje, y LATAM lo ha desmentido. Claro, porque eso es lo relevante, pero ahí tiene razón Catherine, Elio, por favor. O sea, lo relevante acá es por qué Chibolín tenía que pagarle a la fiscal el pasaje y por qué tenían que mentir sobre ese hecho. Es que ahí hay un tema importante. Tampoco se ha analizado el famoso pago del ticket aéreo. Es que una cosa es el mundo de las noticias y otra cosa es el expediente como tal. En el expediente lo que se ha puesto a colación como teoría del caso en concreto del señor Chinchay, representado por la doctora Alejandra Cárdenas Ávilas, fue esta trazabilidad de $20.000. Y otro tema importante, también a tomar en cuenta, yo no sé abogado de la doctora Peralta, pero la doctora Peralta tampoco ha mentido. Es que
se ha encontrado en el allanamiento realizado, porque fue allanamiento, aunque el título era acta de exhibición, no fueron a exhibir nada, fueron a allanar, ya se presentó la tutela respectiva, que encontraron efectivamente esta información que decía borrar. Pero lo que no se dice es que ya la doctora Peralta había entregado ya su celular. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si el celular fue entregado apenas se planteó el requerimiento. Entonces hay información que está lógicamente en la prensa, pero hay información que obra en el expediente como tal. Por eso es que el juez Sheckler en ningún momento dice en la resolución, acá hay conducta procesal que tiene que ser tomada en cuenta por la doctora Peralta o el señor Andrés Hurtado. No, el señor Andrés Hurtado se va a prisión preventiva porque no tiene arraigos en la certeza. O sea, el juez Sheckler dice claramente, usted en el control de identidad, y acá lo discutimos, usted en el control de identidad no sabía qué decir. Eso es lo que dice, y es verdad. En realidad el señor en ese momento no tomó la defensa necesaria para poder defenderse válidamente y de una forma eficaz, no lo hizo. Y de forma posterior, cuando la defensa presenta los arraigos como tal, el juez Sheckler, y es su parecer, y el cual yo discrepo razonablemente porque por más que es uno de los mejores jueces garantistas que hay, deja de lado mis arraigos o no le genera certeza. ¿Por qué? Porque vincula la declaración anterior del señor Andrés Hurtado en el control de identidad e indica de que no dijo eso, ¿no? Ese es el quid del asunto. Fuera de señalar que con respecto al arraigo familiar, por más que tenga una niña de 10 años, no genera certeza de que el señor se encargue directamente del cuidado también, ¿no? Entonces, por esos dos elementos es que el señor Andrés Hurtado está lógicamente en prisión, a diferencia de la doctora Peralta, que sí pues tenía un arraigo más consolidado, ¿no? Pero acá el argumento, Catherine, es, ya tiene una niña de 10 años, pero él está a cargo del cuidado de esa niña, la seguridad e integridad de esa niña depende de que él esté presente. Entiendo que no vive con ella, claro, ¿no, Catherine? El hecho de que tengan hijos no quiere decir que necesariamente tengan arraigo, ¿no? Y aquí hay que centrar el debate porque hasta ahora el abogado bueno señala que y porque no hay forma de negar que ambos mintieron al decir que el pasaje con el cual viajaron a Miami los dos juntos y se hospedaron en la casa de la hija de Chibolín no lo pagó la fiscal superior Peralta, lo pagó Chibolín a través de su empresa y eso ha quedado debidamente acreditado. Y no es que la prensa ha tergiversado o la prensa está mal informando o desinformando. Ese es un hecho real y que está plasmado en la resolución y obra en la carpeta fiscal. La información delata donde desmiente a ambos sobre la procedencia del dinero, sobre la procedencia del pago de ese pasaje. Y eso también lo ha considerado el juez Sheckler en su resolución. ¿Ok? Cuando valora el juez Sheckler sobre el arraigo de Chibolín, coincido con su fundamentación, pero sin embargo no tiene el mismo nivel de objetividad e imparcialidad cuando empieza a valorar los elementos de convicción que acreditan el peligro procesal en cuanto a la fiscal Perales. No valora lo que han encontrado en el allanamiento sobre lo que tiene que hacer para obstaculizar la labor del Ministerio Público, sino también lo del celular. Cuando fueron a hacer allanamiento a la oficina, ahí entrega un celular, pero en su casa ya no entrega su celular personal, particular. Y eso también lo analiza el juez Sheckler, lo coloca allí, ¿no? Que primero dice de que se le cayó. Se rompió, después dice que se lo dio la hija y finalmente lo entrega. Exacto. Pero para el juez Sheckler, lo que pesa más, a pesar de todos esos elementos que ha presentado el Ministerio Público, lo que pesa más para el juez Sheckler es que ella todavía sigue siendo fiscal, todavía tiene un trabajo a pesar de que está suspendida en el cargo y con la reducción de su salario. Eso es lo que pesa para él, y lo que pesa también es que tiene un domicilio conocido, a diferencia de su coacusado. Yo tengo Catherine, yo tengo para ti una última pregunta. El caso de Muley, es decir, porque en el proceso, acá incluso estuvo Jorge Chávez Cotrina, fiscal coordinador de la lucha contra el crimen organizado, es decir, la devolución del oro se supone que se hace en función a que en realidad se había hecho lo que se llama la trazabilidad, o sea, tenía trazabilidad. Se podía acreditar que el oro era de origen legal y que en todo el proceso se había cumplido con la ley. Es decir, que no le habían incautado, por lo menos esa parte que fue devuelta, un oro ilegal. Ahora, el problema es que en el Perú muchas veces puedes tener razón,
pero tienes que pagar por ella, ¿no es cierto? A autoridades que se ponen en el medio y a intermediarios que actúan a nombre de las autoridades, que es lo que se supone ocurrió en este caso. Lamentablemente hemos visto, con este caso se ha destapado pues ese ejercicio abusivo, arbitrario e ilegal que hacen algunos fiscales de la facultad que les otorga el código, de que solamente ellos pueden abrir indagaciones preliminares, abrir investigaciones, de ellos depende que una persona tenga la calidad de investigado o testigo, y esta facultad la han venido utilizando en algunos casos de manera ilegal, extorsionando a las personas, chantajeando a las personas. Si no me pagas, te abro investigación. Si no me pagas, no archivo tu investigación. Y eso es sumamente grave. Ahora, puede haber ocurrido, Catherine, en este caso, que el fiscal Lucio Salirrosas, que es el que ordena la devolución, porque no es directamente la fiscal Peralta ni nadie que dependa, digamos, en la línea de organización del Ministerio Público de ella, claro, porque ella es de lavado, ¿no es cierto? Son dos. ¿Es posible que haya ocurrido que Lucio Salirrosas haya simplemente revisado el procedimiento y decidido que era correcto devolver el oro, y que alguien haya cobrado y transado dinero sin que él siquiera se entere? ¿Es posible? Por supuesto que es posible, ¿no? Y eso lo van a tener que determinar las autoridades. Es posible también que la devolución haya sido legal, porque efectivamente no se pudo acreditar la procedencia ilícita o irregular de ese oro, ¿no? Que se ha cumplido con las formalidades. Todo es posible y eso va a tener que determinarlo las investigaciones, ¿no? Aquí los fiscales no pueden ni deben o deberían hacer espíritu de cuerpo, más aún si ellos son los llamados a investigar y a determinar la ilicitud o no de una conducta. Entonces aquí tiene que investigarse si es que la fiscal aquí Peralta cobró por un tráfico de influencias real o ficticio. ¿No? Si ella que aunque parezca mentira también existe, ¿no es cierto? Gente a la que le cobran por resoluciones de las que quien toma la resolución ni siquiera se ha enterado. Catherine, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Elio. Hasta luego. Hasta luego, doctora, buenos días. Elio, ¿tú sigues considerando que es injusta la decisión de los 18 meses para Andrés Hurtado Chibolín? Y ahí sí te pido 30 segundos, yo respeto mucho a la doctora Ampuero, es una gran colega, una trayectoria impresionante como tal, pero debo discrepar por dos puntos importantes. A ver, una cosa es el mundo de las noticias y otra cosa es lo que aparece en el expediente. Mi colega, por ejemplo, no tiene información vinculada con respecto al caso. Claro, está en Justicia TV, tal vez en el desarrollo de la audiencia. No hemos discutido el pasaje, así como se pudo haber dicho que el señor Andrés Hurtado le invitó a almorzar, es lo mismo que haya dicho le pagó el pasaje. O sea, acá lo que se tiene que descubrir es finalmente si la dádiva, el soborno, sea el pasaje, el almuerzo, una botella de agua, ha servido para que cometa algo ilegal. Por eso es que ese pasaje no ha sido discutido. Lo que ha sido discutido como tal es el monto de los $20.000 abonados por el señor Ciucho a una de las cuentas del señor Andrés Hurtado, en función a un audio donde el señor Andrés Hurtado le pide determinados apoyos sociales. Eso es lo que se ha discutido. Entonces, por un lado tenemos, y yo considero que el punto de vista es fuerte, una noticia periodística sostenida por Ana Ciucho, que en efecto generó la investigación, pero a la hora de la hora no presenta absolutamente nada. Entonces, en honor a la verdad, objetivamente hablando, ¿qué tenemos? Un pasaje comprado por una empresa de Andrés Hurtado que no se ha discutido, perfecto, así como puede haber invitado a almorzar. O sea, el tema de ser amigos no genera necesariamente la imputación de un acto de corrupción de funcionarios. Se tiene que investigar, pero grave y fundado elemento de convicción no hay. Lo que sí concuerdo con la doctora es con respecto al tema de los arraigos. En efecto, el doctor Sheckler lo que hace es restarle valor, o por lo menos no genera certeza probatoria los arraigos que hemos presentado, porque el señor Andrés Hurtado en un primer momento habría dado una información diferente al momento del control de identidad. Yo apelo ahí al tema tal vez de defensa ineficaz, apelo ahí tal vez a una afectación emocional, pero bueno, el doctor Sheckler ha considerado de que no es suficiente para determinar que el señor tiene un domicilio fijo. Ahora, ¿qué es lo que yo presento acá? Yo no discuto acá la inocencia o culpabilidad, ahí sí consigo con la doctora, tendrá que ser en el juicio. Yo lo que discuto acá es lo siguiente: ¿es necesario que el señor esté preso para que la doctora Alejandra Cárdenas haga sus actos de investigación? Considero que no. Eso es lo que yo digo.
Bueno amigos, como acaban de ver, así fue la entrevista de Nicolás Lúcar con el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera. Eso fue todo, suscríbanse al canal y compartan el video. Hasta pronto.